Vamos a leer en el libro de los Hechos, vamos a leer en el capítulo 27, los textos que van desde el versículo 10 al 25 del capítulo 27 del libro de los Hechos. Si queréis acompañarme en la lectura, dice así la palabra del Señor. Diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euriclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Amén? ¿Confiamos en que no será así como se nos ha dicho? Amén. Que pongamos nuestra confianza en ello. A veces parece que es difícil, ¿verdad?, poner nuestra confianza en medio de ciertas circunstancias o en medio de ciertos problemas que tenemos. Hay veces en que nos cuesta trabajo ver la mano de Dios. A veces nos cuesta trabajo entender cómo Dios puede llevarnos a situaciones dantescas, o puede llevarnos a situaciones complicadas, difíciles. A veces no lo vemos y a veces tampoco lo entendemos. Si nos quedáramos solamente hasta aquí y no viéramos el resultado o la conclusión de este relato, diríamos: vaya situación en la que Pablo se encuentra, qué dificultad la que está viviendo, ¿verdad? Ahora, sabemos el final y entonces, bueno, lo dejamos así un poquito, ¿verdad? Como diciendo, bueno, como ya es el final, me sé el final de la película, no me preocupo en exceso, ¿verdad? Algo parecido tenían que estar pensando también el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿verdad? Salen de Egipto y la pregunta que se hacían es: ¿por qué Dios nos está llevando hacia el Mar Rojo? ¿Por qué Dios nos lleva hasta allí? Si todos sabemos que hay un camino para ir directamente y sin necesidad de pasar por el Mar Rojo. Había otras rutas, lógicamente, había otros caminos, lógicamente, y además caminos rápidos, o sea, donde tardarían muy poquitos días. ¿Por qué Dios tiene que llevarnos directamente al Mar Rojo? Y después, ¿por qué Dios nos hace que tengamos que enfrentarnos o cruzar un río donde viene
muy crecido, donde viene con muchas ramas, donde era muy complicado cruzar. ¿Por qué Dios nos lleva hasta allí? Y después además nos tenemos que enfrentar a una muralla, a un castillo, a una población amurallada como fue Jericó. Y con ello tenemos que llegar a tener un entendimiento que a veces nos cuesta trabajo. Dios mismo es el que hace la obra por su pueblo. A veces lo afrontamos porque pensamos, creemos que somos nosotros quien lo hacemos o quien debe de hacerlo. Y no nos damos cuenta de que Dios lo ha preparado de antemano todo para nosotros. Tanto estos relatos como el relato de Pablo, todo está preparado por Dios. Significa, también nosotros lo que hoy estamos pasando, las dificultades que pudiéramos tener, los problemas, las circunstancias económicas, todo está preparado también por Dios para sus hijos. Hay veces no nos gusta, hay veces no lo entendemos, hay veces que no lo queremos entender. Pero yo sé, todo está preparado por Dios. Por eso la semana pasada decíamos, vamos a ponerlo, tan importante es tener un corazón. Había venido precisamente una época de destrucción y ahí, con ese corazón, Dios da una respuesta. Dios dio la respuesta para salir de la destrucción, para salir del caos. Vendrán épocas de desastres, pero aún en medio de eso, yo tengo que saber, Dios nos ha dado una respuesta. Por eso que Dios nos ha dado una respuesta, yo tengo que tener un corazón en Cristo. Porque la respuesta que Dios nos ha dado es Cristo. Por eso mi corazón tiene que estar en Cristo. Y por eso hoy, cuando hablaba con los obreros en el culto de arriba de las 10:30, tengo que decir que mi corazón tiene que estar solo en Cristo. Y significa solo, yo y Cristo solos. No puedo apoyarme en ninguna otra circunstancia o persona. Hay veces, y les decía, hay veces los matrimonios nos apoyamos el uno al otro, y está bien que los matrimonios nos apoyemos. Pero en quien yo tengo mi confianza, último, tiene que ser que tengo mi corazón solo en Cristo. Y remarco la palabra solo. Soy yo solo delante de Dios, como Abraham cuando se levantó. Y después de despedirse de Lot, tiene que levantar un altar. Y lo levanta Abraham solo. Y Abraham se llevó a Lot, porque entendía, es mi sobrino, este es el que va a heredar mi posesión. Pero Dios le está diciendo, no es tu sobrino, solo es el pacto que yo te he dado. El descendiente que yo he puesto de antemano para ti es el quien va a heredar. Porque ese es el pacto que yo establecí contigo desde antes. No es Lot, tienes que separarte. Y cuando él se queda solo y pone su corazón solo en la palabra y en el pacto que Dios le dio, es cuando levanta un altar. Señor, solo delante de ti. Necesitamos tener nuestro corazón solo. Nuestro corazón siempre tiene que estar en Cristo. ¿Qué ocurre? Que lo sabemos, pero hay veces que sin darnos cuenta, en mi vida, hay veces que yo pongo parte de mi vida en otras cosas que no es Cristo. Hay veces que parte de mí confiamos en otras cosas, confiamos en otras personas, confiamos en otras circunstancias. ¿Y qué ocurre? Que nos derribamos, que nos caemos, nos derrumbamos. Pero si nuestro centro, si el mismo corazón de nuestra vida está un poquito desviado de Cristo, un poquito, ¿qué va a ocurrir? Nos vamos a desviar de la dirección que Dios nos ha puesto. Va a pasar eso. Si no tenemos el corazón bien centrado en Cristo, vamos a tener pérdidas por esto. Vamos a fracasar en cosas por esto y luego nos preguntaremos, ¿por qué pasa eso? Y es porque a veces ponemos otras cosas que no es solo Cristo. Y cuando hay otras cosas, en esas otras cosas que nos apoyamos, al final
vamos a fracasar. Tenemos que, por eso, poner nuestro corazón en Cristo. Cuando ponemos nuestro corazón en Cristo, solo en Cristo, es cuando se sanan las enfermedades. Es cuando vienen las respuestas. Es cuando tenemos las evidencias. Es cuando entendemos el plan de Dios. Es cuando vemos que realmente Dios obra por delante de nosotros y que todas las cosas están preparadas. ¿Qué significa un corazón en Cristo? La Biblia dice que llamará a los débiles para avergonzar a los fuertes. ¿Cuántos débiles no estamos hoy aquí congregados? ¿Cuántos no nos sentimos realmente débiles? Pero tenemos que entender que el poder para salvar a las personas no son las personas que lo tienen, sino que el poder está en Dios. No está en nosotros, está en Él. Por lo tanto, como el poder está en Él, no es nuestro, por cuanto somos débiles, ¿qué necesito? Necesito fe. Necesito creer en esa palabra. Tenemos que poseer esta fe. Si tenemos un corazón de evangelista y tenemos esta fe, ¿qué va a ocurrir? Que el poder de Dios se va a revelar. Por eso necesito la fe, porque necesito que todo mi corazón, todo lleno de fe, esté solo en Cristo. ¿Amén? ¿Está más o menos la idea clara? Vale. ¿A qué se refiere o qué referimos cuando decimos todo corazón? Ese es el mensaje, el título del mensaje de hoy. Todo corazón. ¿A qué referimos? ¿Qué significa nuestro corazón? Representa la vida. Si no tuviésemos corazón, no podríamos vivir. El corazón representa la vida completamente. Un corazón es que lo sabemos y lo conocemos, pero todo el corazón se refiere a la fe. Si vemos a Dios con un corazón, es que ya hemos visto algo. Pero si lo vemos con todo corazón, significa que estamos entregando toda nuestra vida completamente a Cristo. ¿Y qué ocurre cuando entregamos nuestra vida completamente a Cristo? ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Lo que tengo que saber es que Dios siempre ha utilizado a las personas que han entregado su vida completamente. Dios no juega al porcentaje, Dios lo da todo. Pero también Dios ve el corazón que todo lo entrega a Él. Dios siempre utiliza a personas que están dispuestas a entregarlo todo a Él. Y también es verdad que esas personas que lo han entregado todo a Dios, Dios también les concede todas las cosas a aquellos que han ofrecido sus vidas a Él. Sabemos que es difícil entenderlo, a veces es difícil hacerlo, pero aquellos que han entregado su vida son aquellos que reciben todo de parte de Dios. Por eso es tan importante que entendamos el valor de ofrecer nuestras vidas completamente. El mensaje hoy va de nuestra vida completamente a Dios. Si yo entiendo esto, estaré entendiendo qué es la fe. Eso es la fe. Si tenemos esta fe, Dios obrará. Si tenemos la fe para ofrecer nuestras vidas, si tenemos esa fe, ¿qué no nos dará Dios a cambio? ¿Qué Dios va a limitarse para darnos? ¿Qué Dios va a resguardarse o a guardarse para no darnos? Si estamos dispuestos a dar nuestras vidas, vemos cómo los obreros que Él utiliza, podremos hacer como aquellos que entraron en el fuego y no les pasará nada. Aquellos que estaban dispuestos y ofrecieron su vida y dijeron, no importa, entraremos en ese horno de fuego y Dios es poderoso para guardarnos y para protegernos. Pero incluso si no lo hiciere, no importa, queremos dar nuestra vida y entrar no obstante. Daniel incluso estaba dispuesto a dar su vida. No importa si me echan en el foso de los leones y no importa, Dios es poderoso para librarme, pero si no me libra, no importa tampoco, no importa lo que pueda ocurrir. Eso es la fe, eso es creer. Y por eso Daniel entró en ese foso de los leones, por eso los 3 amigos de Daniel entraron en el horno de fuego.
Si poseemos esta fe, Dios nos dará estas grandes evidencias como hizo a estos hombres. Pero estos hombres tenían algo muy importante. Tenían algo que nosotros hoy también tenemos que entender. Ellos comprendieron la razón importante por la cual ofrecer sus vidas. Hay personas que no entienden la razón, no saben por qué. Entonces es lógico que esas personas no entiendan por qué tienen que entregar sus vidas y no lo hagan. No han entendido esta la razón. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es esa razón por la cual estos hombres pudieron hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que ver yo hoy en día? Hoy en día yo tengo que entender que la cultura hoy está atada por las manos y por las garras de Satanás. Sé que el diablo completamente tiene atrapada la cultura. Por eso nosotros en esta época hemos sido llamados, y la razón de entregar nuestras vidas es porque tenemos que cambiar la cultura que hoy en día está en manos de Satanás. Esa cultura entera está entretejiendo todos los sistemas sociales de nuestra vida, de nuestra sociedad. A los que conocen esto, Dios no tiene más remedio que responderles. Sí o sí tienen que responderles. Si los remanentes pueden entender que están llamados a cambiar esta cultura, Dios tiene que darle respuestas en sus estudios. Y esta semana un remanente me decía eso. Cuando he dado culto a Dios, cuando he entendido esto, estudiando lo mismo, Dios me ha hecho sacar las mejores notas que nunca. Y no ha sido cuando más he estudiado, pero sí cuando más he entendido esto. No tiene más remedio que ocurrir. Porque el diablo ya ha entrado en la cultura totalmente. Y tenemos que entender esta dirección. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que los remanentes hoy en día están dentro de esta cultura. Están dentro de la nueva era. Escuchan la música, los libros, las películas, todo. Están dentro de esa cultura. La mayoría de los cines, de los directores de cine como Steven Spielberg, están dentro de ella. Los mejores directores, Satanás hace que hagan las mejores películas. ¿Recordáis de Avatar? ¿Cuántas veces hemos mencionado? ¿Cómo entra ahí la nueva era en esa situación? Y luego echamos, y me decía una hermana, ocurren cosas y echamos y damos gracias al cielo, al firmamento. ¿Por qué? Están influidos por la cultura de este siglo. Los que entienden esto recibirán respuestas. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que incluso los problemas mentales, las enfermedades mentales, pasan de generación a generación. Por eso estamos orando tanto, que Dios levante ese centro de remanentes, que los remanentes no tengan que ir a colegios públicos para que todo ese problema que tienen los no creyentes críen a nuestros hijos que son creyentes. Tenemos que levantar ese centro de remanentes precisamente para que los problemas y las enfermedades espirituales y mentales no se transmitan a nuestros hijos. Muchas veces decimos, ¿quién está educando a nuestros hijos? Hoy en día dejamos la educación en los colegios, en los profesores de colegios y de los institutos y de las universidades. Ahora, ¿quién enseña a esas personas? ¿Quién gobierna a esas personas? ¿Quién maneja a esos profesores? ¿De qué están alimentándose esos hombres y mujeres? ¿Qué cultura están recibiendo? Porque lo que ellos reciben y tienen es lo que están transmitiendo a nuestros hijos. Y tenemos problemas cuando llegamos a los institutos. Y el pensamiento de los profesores, ¿cuál es? La creación es una mitología. La ciencia dice que la evolución de Darwin. ¿Lo enseñan o no lo enseñan? Yo hace ya muchos años que no voy al instituto, pero están enseñando lo que a ellos se les ha enseñado a través de la cultura. Por eso, a los que entienden esto, son a los que Dios va a utilizar. Son a los que Dios va a estar viendo. Por eso, si nosotros conocemos esto, si lo sabemos, pero somos capaces de realmente dar nuestras vidas, si estamos dispuestos a entregar nuestra vida por cambiar esto, estoy seguro de que Dios nos dará todo lo que necesitemos. Si nosotros como iglesia estamos dispuestos también a entregar nuestra vida para cambiar esta cultura, para cambiar nuestro entorno social,
por influir como influyó la iglesia primitiva en el aposento alto, estoy seguro que también Dios nos dará todo lo que necesitemos. A veces oramos y pedimos un local más grande, pero la cuestión no es un local más grande. La cuestión es, ¿estamos nosotros dispuestos? ¿Entendemos la razón por la cual estamos queriendo una iglesia, o un templo, mejor dicho, más grande? ¿Estamos entendiendo la razón por la cual Dios nos ha puesto aquí en Parla? ¿Estamos entendiendo por qué nosotros hoy aquí estamos congregados? Porque si entendemos la razón y estamos dispuestos a dar nuestra vida por cambiar esa situación, Dios dará todo lo que necesitemos. Es así. A veces podemos sentirnos que estamos ante el mar rojo. No sé, hablo un poquito por mí también. A veces me veo en esa situación. A veces, en vez de decir el mar rojo, decimos, estoy en un callejón sin salida. Quizás lo entendemos mejor, ¿verdad? Pero si estamos en esa situación, donde estamos delante del mar rojo, léase el callejón sin salida que cada uno tenga, y estamos viendo que vamos a perecer ahí, que vamos a morir, porque estamos viendo que no vamos a sobrevivir, es que no lo vamos a sobrellevar, no lo vamos a soportar. Y hay veces que miramos hacia arriba, miramos a Dios, y nos preguntamos, le preguntamos a Dios, nos enfadamos con Dios, ¿por qué nos has traído hasta aquí? ¿Verdad? Hay veces que hacemos esa pregunta, Señor, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Señor, ¿por qué todo este periodo en el desierto? ¿Por qué pasamos hambre? ¿Por qué pasamos sed? ¿Por qué pasamos calor? ¿Por qué pasamos frío? ¿Por qué esto y por qué aquello? Fruto de todas esas preguntas es que no entraron en Canaán. Fruto de todas esas interrogantes, fruto de una gran desconfianza, es que no pudieron entrar en Canaán. No se puede hablar así. No se puede hablar así. Porque es por gracia, por lo que hemos sido rescatados de Egipto. Es por gracia que nosotros hemos salido de la condición en la cual estábamos. Nos hemos encontrado con el mar rojo. Sí, pero Dios lo abrirá. Es verdad que nos encontramos a veces en callejones sin salida, pero Dios abrirá una puerta en ese momento. Dios solucionará esa situación. Y es más, y aunque no lo hiciere, no nos quedamos atados ni derrotados por ello. Si lo abre, gloria a Dios, y si no lo abre, también gloria a Dios. Y si abre una puerta, entramos. Pero si Dios no la abre, también gloria a Dios. No entramos, no pasa nada. ¿Qué puede ser? ¿Que seamos como Esteban? ¿Mártires? Amén. ¿Que tenemos que perecer? Amén. ¿No estamos dispuestos a dar nuestra vida? Pues ya está. Señor, tómala, es tuya, a ti te pertenece. Así fueron los mártires de la historia de la iglesia. No es que lo hicieron esforzadamente. No es que ellos se esforzaron para ello. No es verdad tampoco que ellos se dijeron, bueno, pues vamos a morir al circo romano, o vamos a meternos con... No, no es que se esforzaron en ello. Simplemente entendieron la razón por la cual debían de invertir sus vidas. Entendieron el motivo o la razón por la que tenían que entregar sus vidas. Simplemente lo entendieron. Y dijeron, Señor, por causa de ello, estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Porque estamos viendo que continuamente están viniendo los desastres a nuestro alrededor. Porque estamos viendo que continuamente en nuestro entorno no hay nada más que guerras y no hay nada más que conflictos. Estamos viendo que la gente simplemente está atrapada en todos los problemas espirituales y mentales. No pueden salir, no pueden escapar de ahí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo los problemas mentales de la gente. Estamos viendo que la gente está bajo la depresión.
bajo las drogas, las adicciones de todo tipo. Las personas están atadas, sujetas, atrapadas en esta condición en la cual no pueden salir. Los que conocieron la razón de por qué las personas están sufriendo de desastres, atrapadas en estos problemas, son aquellas que entregaron totalmente su vida. Señor, por esta causa estoy dispuesto a dar mi vida. Estoy viendo y estoy entendiendo esta realidad. Y esas personas que conocen la razón fácilmente, por lo tanto, si nosotros vamos a saber esto, si entendemos esta razón, también Dios nos va a hacer que podamos entender cuál es el método que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué ocurre? Muchas veces no entendemos el método, no sabemos cómo, porque no hemos visto ni entendido la razón de las cosas. ¿Por qué ocurre lo que está ocurriendo? No lo vemos, no lo entendemos. Entonces, ¿para qué? No sabemos por qué lo necesitamos. La cultura de Satanás está enraizando en las personas en todo el mundo. Esa cultura está permeabilizando nuestra sociedad. La nueva era, sobre todo en Estados Unidos, la masonería está ahí. Está ahí todas esas circunstancias. Están engañando al mundo. Todas las filosofías del mundo, la cienciología del mundo, está engañando a las personas. Nueva era que nació de una reunión de brujos y brujas que hicieron, vamos. La masonería, que el único trasfondo que pretenden es desestabilizar todos los estamentos políticos, sociales, crear un caos, crear simplemente una oscuridad, volver a un pasado nuevamente. ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo? Por eso humanamente no lo pueden ver, hacen que vengan problemas, desastres y guerras. Ahora, ¿qué tengo yo que entender? Éxodo 3:18, las personas que entendieron este pacto, las personas que entendieron esta palabra, Dios obró a través de ellos. Estas personas donde Dios obró fueron las personas que entendieron el sacrificio del pacto de la sangre. Dios obró a través de ellos, la Pascua. Tan importante que poner la sangre en los dinteles de las puertas para que la vida sea preservada. Las personas que entendieron esto fueron las personas que tomaron y pusieron esa sangre. Son las personas que en medio del desierto pudieron ver el Pentecostés, pudieron ver cómo el tabernáculo, pudieron ver esas festividades que hoy los judíos están celebrando y no entienden el significado correcto. Señor, esos son los que Dios va a respaldar desde el cielo, a las personas que están entendiendo ese pacto. Isaías 7:14. Isaías entendió esa palabra. Las personas que conocieron esto, las personas que lo comprendieron, tuvieron la bendición de ser completamente liberados de Babilonia. Tomando estas palabras, ofreciendo nuestras vidas, Dios levantará grandes milagros. No es cuestión de hacerlo, es cuestión de creerlo. No es cuestión de hacer, es cuestión de creer. ¿Qué tipo de fe? ¿Qué tipo de fe necesitamos? La fe que podamos ofrecer nuestras vidas completamente. ¿Qué tipo de fe? Gente que tiene fe, no, yo tengo fe para ver los milagros, yo tengo fe para andar sobre las aguas, yo tengo fe para orar por los enfermos, yo tengo fe para invertir mi economía. Y hay muchos que tienen fe y la invierten en la bolsa, ¿verdad? Tienen fe. Porque alguien les ha dicho, yo confío en fulanito, me ha dicho que esto va bueno, voy a invertir ahí, tengo fe. Necesitamos la fe completamente para ofrecer nuestras vidas por causa de este levantamiento del Evangelio. Dios levantará obras como cuando salieron de Egipto y tomando este pacto en los tiempos de Isaías también pudieron ser librados del cautiverio de Babilonia. Tomando este pacto que podemos ser libres de toda atadura. Eso es lo que también entendió la iglesia del aposento alto. ¿Lo entendieron? Esos discípulos congregados juntos ahí en ese aposento alto de la casa de Marcos, estaban juntos, unánimes, en oración.
Hechos 1:14. Juntos, orando, se reunían, ofrecían sus vidas. Sabían que podían perecer. Habían ejecutado a Jesucristo hacía poco, pero ellos se reunieron en el aposento alto de Marcos, jugándose la vida. Satanás se opone en gran manera, pero Dios obra con una mayor manera que Satanás. Que podamos tomar el pacto fuertemente como lo tomó Pedro. Os bendigo para que en este día podáis tomar este pacto como hizo la iglesia de aposento alto. En una iglesia que tomando ese pacto pudieron ver cómo 3.000 discípulos se levantaron. Pablo especialmente tomó este pacto. Entendió esa palabra. Por eso que podamos salvar a otras vidas tomando nosotros este pacto. 19:21. Era necesario ver Roma. Y Pablo lo manifiesta en ese versículo. Es necesario, tengo que ir a Roma. ¿Cuándo? Cuando vengan las respuestas. Cuando vengan las respuestas. Antes tenemos que quebrar el poder de Satanás. Antes tenemos que evidenciar a Cristo. Las personas que tuvieron la evidencia segura y ofrecieron sus vidas, Dios obró grandemente a través de sus vidas. No les importaba morir en el intento. Por eso Dios obró a través de ellos. En el momento que pongamos un corazón, empezará la sanidad en nuestra propia vida. Cuando pongamos todo el corazón, empezarán las respuestas de parte de Dios. Cuando pongamos ese corazón, 23:11, no temas, le dice la palabra del Señor, no temas. Es necesario, ¿qué cosa? Que testifiques. Es necesario que seas testigo en Roma. ¿Cuándo fue esto? Cuando tuvo grandes problemas ante la justicia. Cuando vienen grandes problemas. Es cuando recibimos esta palabra. No temas porque es necesario que tú testifiques. No temas si estamos pasando por dificultades. Es necesario que tú testifiques. Por eso no tenemos que temer nada. Porque todo es por causa de que tú estés dándole la gloria y la honra a Dios a través de tu testimonio, de que Dios está contigo. Por eso Dios le da esa palabra a Pablo, bien digo, no temas. ¿Cuándo? Cuando afrontó una gran crisis. Cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades. Es cuando viene esta palabra. Mientras tanto no es necesario. Si no hay problemas, si no hay dificultades, ¿de qué vas a temer? ¿Cuándo viene esta palabra? Cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por crisis. Por eso en esta mañana que podamos preparar el recipiente para recibir las respuestas de Dios. Prepara tu recipiente. Dispón tu corazón. Porque Dios ha preparado las grandes respuestas para dártelas. Dios ha preparado grandes respuestas para aquellos que ofrecen sus vidas. Dios tiene grandes respuestas. Por eso, ¿qué es lo que dice? No temas. No te preocupes. Señor, pero es que no estoy viendo. No importa, no temas. Porque ya todo está preparado. No te preocupes, no temas, porque es necesario que tú levantes el nombre de Cristo, es necesario que testifiques. Ay, es que me da vergüenza, es que me da miedo, es que me da... No te preocupes, invierte tu vida, ofrece tu vida completamente, así dice la palabra, continuamente en la Biblia. En ella hay evidencias de esto, continuamente. Dios prepara esto mediante la fe y da respuestas a aquellos que ofrecen su vida con el Evangelio. Somos los hijos de Dios. No lo olvidemos nunca. Solo tenemos que tomar el pacto. Solamente tomar este pacto. La cultura está conquistada por Satanás. Por eso todos los que se dan cuenta de esto, aquellos que dan su vida para cambiarlo, Dios les dará las respuestas. A veces por eso las respuestas... por la cual no tenemos respuestas, es precisamente por esto. Porque cuando estamos dispuestos a dar el paso, mucho riesgo. Nos da miedo. ¿Y si fracasa? ¿Y si no funciona? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? No podemos recibir entonces la respuesta que Dios tiene para nosotros. Tenemos que ser como aquellas personas que Dios utilizó para cambiar toda una época. Recordemos,
400 años de esclavitud hasta que Dios levanta a un hombre dispuesto a dar su vida por causa de esa palabra. Después de 400 años descubrieron que tenían que hacer el sacrificio de la sangre. Después de 400 años se dieron cuenta, caramba, que es que no hemos dado culto a Dios. Se nos ha pasado como un fin de nada, se nos ha pasado rápido, 400 años sin dar culto a Dios. 400 años que, bueno, comamos y vivamos. 400 años que habían perdido esto, hasta que llegó un hombre, Dios levanta a un hombre, a Moisés, dispuesto a dar su vida por esa causa. Eso es la fe. Por eso Dios utiliza a esas personas. Por eso a hombres como él es que Dios les da la vida, les da todo cuanto necesitan. No te preocupes, Moisés, yo estaré contigo. Yo haré los milagros que haga falta a través de tu vida. No te preocupes. Pero era un hombre que estaba dispuesto a morir en el intento. Señor, aunque perezca en ello. A ese hombre Dios le da grandes respuestas. Pasaron 800 años. Elías da una palabra. En tiempos de cautiverio, en la esclavitud, Isaías dijo, la Virgen concebirá un hijo. Será su nombre llamado Emmanuel. Está dando una palabra. Después de tanto tiempo, 800 años, Elías está dispuesto a dar esa palabra. En ese momento era el horario en el cual Dios cumple esa palabra. Dios está dando ese horario, era el momento. En cualquier momento que alguien restaure esto, Dios le dará respuestas a su vida. Por causa de esa palabra es que el pueblo pudo salir del cautiverio, porque hubo profetas que dieron ese pacto. No importa aunque muera, yo sé que una virgen concebirá, dará a luz un hijo, su nombre será llamado Emmanuel. No importa lo que pueda pasar. Después de 700 años, Pedro tiene que levantar nuevamente una palabra. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa lo que pueda pasarme. Tengo que confesar esa palabra. Ha llegado el horario de Dios. Y ha llegado el momento de cumplir esta palabra de Isaías 7:14. Es el momento de cumplir si se está cumpliendo. Han pasado 700 años, pero la palabra se cumple. Ha llegado el horario y Dios lo va a hacer. Simplemente espera, porque ha llegado el horario para prepararnos hasta ofrecer toda nuestra vida. Estamos en ese horario hoy de levantarnos con esta palabra. 1500 años después que se pierde esta palabra, Dios levanta a un hombre, Lutero, coge una palabra, Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios. Solamente por fe el justo vivirá. Lutero tiene que levantar esta palabra solo por Evangelio. Solo por el Evangelio, no es por obra. Se tiene que levantar un hombre, traer esta palabra. No importa, aunque me vaya la vida en ello, aunque me persigan, aunque lo tenga que dejar todo. Pero solo podemos encontrar salvación, solo podemos recibir salvación a través del Evangelio. Solo Evangelio, no puede ser por obras, no puede ser ni por mi posición religiosa, no es por dinero, no es por las buenas obras, solo por la fe, dice la palabra. Solo por la fe, y Lutero se jugó la vida. Solamente por esta palabra, solo por fe el justo vivirá. Solamente por fe. No importa el dinero que tengas, ni la posición que tengas, ni en el mundo, ni en la iglesia. Es por la fe. No importa que tengas buenas obras, que seas una buena persona. Es por la fe. Y Lutero se jugó la vida por traer esta palabra. El problema espiritual se soluciona solo por el Evangelio. Lutero dio su vida. Dio esta palabra, la dio ofreciendo su vida. No importa aunque tenga que morir. Pero por causa de él, pudo superar a toda la iglesia de la época. Pudo superar toda la situación política de la época. Por una persona, Lutero, Calvino, cambió toda la estructura de pensamiento de toda una época.
Hasta el día de hoy. Estamos hoy siguiendo los pasos de Calvino y de Lutero. Todavía hoy. Cambió una época. Si una persona, aunque solamente sea una persona como Lutero, coge este pacto, entrega su vida, Dios cambia una época. Una persona solo. No es mucho. Una persona solo cambió una cultura. Ha llegado el horario para recibir estas respuestas. Si descubrimos esto, Dios hará grandes obras. Han pasado 500 años desde Lutero. Hoy es la época de los líderes y de los obreros de la iglesia. Hoy es nuestro horario. ¿Nadie dice amén? Es el horario de los líderes, de los obreros. Es el horario de los remanentes hoy. ¿Qué tengo que decir? Que Dios ha preparado respuestas para salvar esta época. Dios ha preparado esas respuestas. ¿Para quiénes? Para las personas que lo van a hacer. Para las personas que van a entregar sus vidas. Dios lo ha preparado todo ya. Ya todo está preparado. Por eso, simplemente, como ya está todo preparado, no es que tengáis que hacerlo, tenéis que creerlo. No es por lo que vayamos a hacer a partir de ahora, sino por lo que hoy nosotros podemos creer o podamos creer. Amén. Dios lo tiene preparado, no lo hagáis, está preparado. Eso significa no lo tenéis que hacer, ya Dios lo tiene preparado. Simplemente tenéis que creerlo. Prepararse para ello es saber que lo vamos a recibir. Prepararos. Prepararos para entregar vuestras vidas, porque Dios va a responder. A veces Dios nos pide cosas que no podemos o no vamos a poder entender. A veces parece que es así, hay cosas que dices, no lo entiendo bien. A veces parecen que son cosas que no tienen lógica, que carecen de lógica. Pero si lo vemos, acababan de salir de Egipto y les manda a construir el tabernáculo. No tiene lógica. No tiene lógica. Y atraviesan el mar, el río Jordán. Y cuando todos querían conquistar la ciudad de Jericó, Dios le dice, no, ahora hay que circuncidarse. No tiene lógica. La circuncisión nos va a debilitar, nos va a enfermar, podemos tener fiebre. No tiene lógica, no tiene sentido. Pero ¿qué Dios dice? No te preocupes, todo está preparado desde ahora. Levanta un altar a Dios. Entrega tu vida, no hagas más. No hay que hacer más. Estate dispuesto a darte la vida por causa del Evangelio. Por eso es tan importante que hoy nosotros tomemos esta bendición. Que hoy podamos entender estas palabras. Vendrán muchas personas con enfermedades, con problemas. Tenemos que prepararnos. Tenemos que aceptar a las personas, tenemos que recibir a todas las personas. Vendrán con problemas. No importa, porque Dios en cada época ha preparado a estas personas, están preparadas. Y en esta también están preparadas. En esta época las personas están preparadas. Un corazón es ver lo que es de mayor valor para Dios. Es verlo. Es tener un corazón para verlo. Todo el corazón es los que ofrecen su vida y que pueden cambiar el mundo. Aquellos que están dispuestos a ofrecer sus vidas. Dios utiliza las personas que ofrecen sus vidas. No su dinero, sus vidas. No su tiempo, sus vidas. No sus talentos, sus vidas. Por eso os bendigo que hoy, en este día, podamos recibir las mejores respuestas. Que hoy, en este día, que podamos coger el pacto que Dios nos ha dado. Con todo nuestro corazón. Con un solo corazón en Cristo. Os bendigo. No es fácil, pero Dios lo tiene todo preparado. Así que os bendigo para que lo creáis y que lo podáis ver y experimentar
en vuestra vida y en vuestros campos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.